Vamos a empezar, vamos a leer Efesios capítulo 6 desde el versículo 10. Vamos a ver. Vamos a leer Efesios capítulo 6 desde el versículo 10. Vamos a leer así por turno. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pasea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios. Este ya es el último capítulo, ¿no? La última parte que estamos viendo. Hemos aprendido mucho en el libro de Efesios. Nosotros hemos visto de que hay que llegar al origen de las escrituras. Hay que llegar a ese origen. Tenemos que descubrir el entorno. ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué es lo que sucedía? Realmente la palabra se ha transformado muchas veces de acuerdo al copista, de acuerdo a los escribas gentiles que habían. Cuando había una carta de apóstol Pablo, cuando había las cartas antiguas, estaban los escribas hebreos, ellos copiaban y se enviaba a cierto lugar. Eran carísimos la hoja o la piel, costaba mucho, por eso muchas veces abreviaban ellos las escrituras. los papiros. Sí, los papiros. Era muy caro eso. Entonces, por ejemplo, la palabra Dios, la palabra amén, la palabra Señor, la palabra Padre, eso solamente tenía una abreviatura, no escribían todo así, ¿no? Las palabras que se usan muchas veces, ellos abreviaban y así. Pero ¿qué pasó? Cuando fue pasando el tiempo, los copistas gentiles, los escribas gentiles, los que copiaban, ocurrió algo, que ellos se separaron de los padres hebreos. Y ellos, como ellos pensaban, como ellos creían, comenzaban a copiar. Y a copiar y a copiar y a enviar. Entonces, para poder entender correctamente dónde estoy yo, qué es lo que yo creo, entonces tenemos que ir al origen. Y eso es lo que hemos visto en Efesios, ¿no? Aquí, esta última parte, se desemboca todo lo que hemos aprendido en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Todo va a desembocar aquí, en esta parte final. Por eso es lo que vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco el origen de todos los acontecimientos que han sucedido en la antigüedad.
Por eso vamos a ver de a poco eso. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, vamos a ver el versículo 10. ¿Alguien puede leer? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, aquí pone, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto está escribiendo apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo estaba apóstol Pablo en ese tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba? Él estaba en la prisión. Estaba prisionero. Él ya tenía una sentencia de muerte. Él estaba esperando su muerte. Aún en esa situación él está escribiendo esto, ¿no? Para las iglesias, ¿vale? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En su mente pasa una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacerse? ¿Qué es lo que tienen que hacer los hermanos? Fortaleceos en el Señor. ¿Y con qué se va a fortalecer uno? ¿En qué se va a fortalecer? En la palabra. Aquí dice, en el poder y su fuerza, dice. Entonces, ¿por qué dicen el poder y su fuerza? Se dice poder y su fuerza. Quiere decir que aparte del poder y su fuerza de Dios hay otra cosa. ¿Se entiende? Aparte del poder y la fuerza de Dios hay otra fuerza. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Por eso quiero que atiendan muy bien. Tenemos que descubrir ese origen, el origen de esa fuerza que está corriendo hoy, año 2017. Esa fuerza está corriendo muy fuerte en el corazón, en la mente de las personas. Creen en Dios, creen en Jesús, tienen doctrinas, lo aplican, pero el origen de ellos tenemos que descubrir. ¿Se entiende? Hay un problema muy grande que se llama el cristianismo. Les va a sonar muy raro, ¿no? Esa palabra, el cristianismo. ¿Cómo puede ser problema eso? Así pueden pensar, ¿no? Hay un olivo, el olivo natural, ¿sí o no? Cuando un gajo de ese olivo natural se corta, ¿qué va a pasar con esa rama? Se seca, no puede llevar frutos. En la Biblia, cuando habla del olivo natural, está hablando de Israel. Está hablando de los escritos, de los profetas, de Jesús, de Dios, pero está hablando de ¿qué? Del olivo natural. ¿Se entiende? Cuando nosotros salimos de ese olivo natural, cuando se corta esa rama 100% se va a secar, no va a llevar frutos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese olivo natural? ¿Qué fue lo que sucedió con ese olivo natural? Se cortó la rama. Sí, se cortó la rama. Hay algo que se llama el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuándo surge el cristianismo? Con la venida de Cristo Sí. en la tierra. Sí. Por eso vamos a ver una parte. Aquí nosotros hoy en día conocemos Jesús, ¿sí o no? Un Jesús que se sacó del entorno hebreo. Un Jesús que se separó de la ley de Moisés. Es un Jesús de la gracia. Es un Jesús que solamente se cree por fe en Él, y uno es salvo por eso. Pero fuera del entorno y las escrituras hebreas, del origen. Vamos a ver. En un tiempo atrás, muy atrás, ¿qué día se reunían los hebreos a compartir la palabra, a hablar de la palabra, a estudiar? Se llama Shabbat. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. En ese tiempo ellos estudiaban. ¿Y dónde estudiaban ellos eso? En las sinagogas, en el templo. En la sinagoga estaban, ¿no? Después, ellos tenían sus fiestas. Por ejemplo, ¿dónde se festejaban las fiestas? Una de ellas, por ejemplo, en Jerusalén. Había que ir hasta Jerusalén a festejar la Pascua, por ejemplo, ¿no? Y habían muchos tipos de fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, por ejemplo, ¿no? En esa fiesta se enseña durante esa semana a sacar la levadura de la casa. Cada pan que tiene levadura durante esa semana se saca y se vive esos días sin levadura. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Ahora
vivimos en una época donde abrimos los ojos y vemos que la fiesta, el día de reunión, ¿qué día es? Día domingo, ¿sí o no? Sí. Luego tenemos la fiesta de Pascua, que nos han enseñado en un día diferente al Pesaj hebreo. Y nos han puesto un conejo con un huevo de Pascua, un huevo de chocolate, ¿sí o no? Han levantado muchas estatuas, muchos santos, muchos dioses, muchas vírgenes. Cambiaron totalmente esa corriente, esa fuerza que había en un principio. Se cambió totalmente. Luego vinieron los pastores, vinieron los evangelistas, vinieron muchas personas y crecieron y estudiaron Jesucristo, estudiaron la Biblia, pero fuera de un entorno hebreo. ¿Se entiende? Estudiaron fuera de eso. Y lo que han aprendido son cosas, ¿cómo se llama? Vamos a decir, como unas materias universitarias de teología, que no tienen nada que ver con el mundo hebreo, ni nada que ver con el mundo en la época de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que investigar y estudiar, para conocer cuál es el fundamento de mi creencia. ¿Se entiende? Había un hombre, vamos a hablar un poquitito sobre este. ¿Ustedes escuchan hablar de Constantino? Sí. Constantino. Emperador Constantino, romano. sí, era un emperador romano. Estuvo más o menos 280 años después de Cristo. De Cristo. Constantino hacía guerra, ¿no? Y tenía sus soldados, ¿sí o no? Sí. Pero la creencia que él tenía era una creencia pagana. Él creía en el sol y tenía una efímera sabiduría del cristianismo, así un poquitito, ¿no? Y Constantino, ¿qué fue lo que hizo? Cuando él iba a la batalla un día, mirando hacia el sol, vio una cruz. ¿Se acuerdan ya? Sí. Y él, ¿qué comenzó? Comenzó a cambiar todo ese paganismo y a mezclar con el cristianismo. O sea, es uno de los fundadores del cristianismo. A sus soldados le obligó a creer en la cruz, a cristianizarse, ¿no? Y tenía el símbolo de la cruz en sus escudos. Comenzó a cambiar, miren. Él puso los nombres, por ejemplo, San Estanislao, San Cayetano, la Virgen fulano, la Virgen sultana. Comenzó a levantar, ¿qué cosa? Dioses para la gente. ¿Fuera de qué? Fuera de la sabiduría hebrea. ¿Ustedes no se acuerdan de alguien que era similar a eso? Que alguien había hecho eso antes, mucho antes. Vamos a ver Primera de Reyes, vamos a ver. Primera de Reyes capítulo 13, vamos a buscar. Primera de Reyes capítulo 13. ¿Están entendiendo? Está un poco difícil, pero vamos a entender. ¿Alguien puede leer el versículo 34? Primera de Reyes capítulo 13, versículo 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Sí, ahí pone, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra, Jeroboam. ¿Qué es lo que ha hecho Jeroboam? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que ha hecho Jeroboam? Vamos a ver, aquí sale en el capítulo 12, versículo 25. ¿Alguien te puede leer, por favor? 12, 25 y siga así en adelante leyendo. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, Sí, ¿qué fue lo que hizo Roboam? Puso 2 becerros, de oro. sí, y hizo inclinar al pueblo. ¿No le parece algo similar a lo que ha hecho Constantino? ¿Y después qué hizo? Vamos a ver, de 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Sí, ¿qué fue lo que hizo? Él estableció sacerdotes fuera de la tribu de Leví. ¿Por qué? Había una ley que decía que sacerdotes solamente son los de la tribu de Leví, ¿sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Instituyó sacerdotes. Él levantó templos, cambió el día de reposo y los festivos, cambió el calendario establecido por Dios. Constantino hizo exactamente lo mismo que hizo Roboam, que hizo Jeroboam. Después, ¿qué dice el 32? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Sí. Jeroboam preparó, ¿qué cosa? Los 2 becerros. Hizo inclinar al pueblo enfrente de esos 2 becerros. Levantó, ¿cómo se llama? Sacerdote fuera de la tribu de Leví. Hacía sacrificios para esos becerros y le decía que estos son tus dioses que te sacaron de la esclavitud de Egipto. Le enseñaba eso. Entonces, 280 años después de Cristo, sale uno que se llama Constantino. ¿Y él qué hizo? Comenzó también a levantar dioses. San fulano, la Virgen fulana, ¿sí o no? ¿Qué más hizo? Comenzó a construir templos en Roma. Y comenzó a poner sacerdotes. Es la misma historia ha sucedido. Lo mismo ha sucedido. Por eso el cristianismo está cortada. ¿De qué? De los libros de Israel. Sí, está cortado de los libros de Israel. Está cortado de esa fuerza que viene de Israel. Entonces, vamos a volver a Israel. Tenemos que regresar para comprender perfectamente ese punto. Tenemos que llegar a Israel. Jesús no es Jesús, se llama Yeshua. Ese es su nombre. Yeshua. Yeshua Minesrat, así dicen, ¿no? Ese es su nombre. Y él era cuando vino a este mundo, ¿dónde vivió? ¿Dónde vivió él? En Israel. ¿Y qué es lo que él hacía? ¿Conforme a qué cosas él hacía? Conforme a la palabra que Dios le ha dejado a Moisés y a los profetas que escribieron de él. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una creencia diferente a esa? Por eso aquí hemos hablado en Efesios, que decía, poder de su fuerza, dice. Pero ahora en este mundo está corriendo otra fuerza diferente al poder que viene de Dios y trabaja en Israel. Y de ahí emana esa fuerza para las naciones, para todos. De ahí sale. No sale de otro lugar, de ahí sale. De esas enseñanzas sale. Eso es lo que tenemos que aprender. Por eso tenemos que todos regresar a ese origen. Vamos a ver un poco 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses 2, 15. Si alguien puede leer.
2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Atiendan bien esto que les voy a decir. Atiendan bien. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿De qué doctrina está hablando? ¿Qué doctrina han aprendido ellos? Los que los apóstoles enseñaron en diferentes lugares, de Moisés y los profetas. Y Jesús, que vino a cumplir lo que se escribió de él en la antigüedad. Eso fue lo que él enseñaba también. ¿Se entiende? Y después que sale aquí, sale una palabra. Sea por palabra o por carta nuestra. Esa palabra carta nuestra es muy importante. En el tiempo de apóstol Pablo ya existían cartas que escribían los gentiles en nombre de los apóstoles. ¿Se entiende? En aquel tiempo había un gran problema porque llegaban cartas a los hermanos y decían que era de apóstol Pablo, ¿no? O que era de otro apóstol, ¿no? Y eran una doctrina totalmente diferente a los que ellos estaban enseñando. Por eso decía, sea por palabra, así por reunión, o por una carta nuestra. Que no crean otra palabra o otra carta que viene de afuera, de otro lugar. Por eso aquí había un hermano que se llamaba Tíquico, o sea, el que leímos en Efesios. Tíquico era el encargado de llevar las cartas. Cruzaba ríos, cruzaba muchos lugares, montañas, y él llevaba esas cartas escritas por el apóstol Pablo. ¿Se va entendiendo? Sí. 3:14, ¿cómo dice ahí mismo? Y si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Sí, si alguno no obedece o no hace caso de esta doctrina, de esta enseñanza, entonces que se la aparte, no, que no se mezclen con lo que él está hablando, no hagan caso de lo que él está hablando, porque es otra cosa. Aquí está enseñando de permanecer en ese olivo natural. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a ver Hechos. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículo 20. ¿Cómo dice ahí? Hechos capítulo 21, versículo 20. Sí. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Qué fue lo que pasó acá? Muchos creyeron Sí. en el anuncio, pero ellos eran celosos de la ley. Vamos a leer el 24 que dice. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sin que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué pasaba? Aquí, aunque escucharon la palabra, todo iba conectado con la palabra antigua, ¿se entiende? ¿Saben qué es lo que trajo el cristianismo? El cristianismo trajo una cosa que se llama una discontinuidad. ¿Se entiende? El cristianismo trajo lo antiguo y ahora esto es lo nuevo. Ha nacido el cristianismo y comenzó de ahí. ¿Se entiende? Pero la mentalidad hebrea es diferente. Es una continuidad de lo que fue escrito antiguamente. ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a ver. Versículo 1 y 2. A ver, ¿alguien puede leer? 1 y 2. Sí. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿a quién le fue confiada la palabra de Dios? ¿A un pastor
a un obispo, a un sacerdote, a España, a Paraguay, a Brasil? ¿A quién le fue confiada? A los judíos. Aquí dice el versículo 2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. En el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, Dios, cuando mira a Israel, Dios le entregó la palabra y la responsabilidad de ¿qué? De anunciar esas buenas noticias a los judíos mismos, a Israel mismo y a todo el mundo. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Con el cristianismo se sacó esa rama, se cortó esa rama y se quiso poner ahí en el suelo y que él solo comienza a crecer, fuera del origen judío. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos que entender sobre el judaísmo, por eso es que tenemos que entender cómo piensan, por eso es que hay que estudiar e investigar y conocer el entorno para saber qué es lo que estamos leyendo. ¿Se entiende? Vamos a ver Isaías. Isaías 45. Isaías 45, versículo 2 al 7. A ver, Elías, ¿puedes leer? Isaías 45, versículo 2 al 7. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Sí, ¿quién es el escogido? ¿Quién es el escogido? Israel. Sí, después. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. No es porque Israel sea, ¡ay, qué lindo y qué fiel! No es por eso. Es solamente por la voluntad de Dios que le escogió y le prometió y le dio palabra y le dio instrucciones. ¿Sí? Es porque a Dios se le antojó y escogió. Solamente por eso. No es porque Israel sea fiel. Es por la voluntad que Dios tuvo de escoger. Después. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Sí. Capítulo 46, versículos 12 y 13. Ahí mismo. Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Sí, esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿el problema cuál es? El que se enfoca fuera de los profetas, el que se enfoca fuera de Moisés, y el que aparta eso, agarra a Jesús y le sigue a Jesús, según su mentalidad grecorromana, según la instrucción que nos han dado en nuestro entorno, pero sacando a Moisés y sacando a los profetas, separando eso y creer solamente por la fe, y seguir solamente por la fe, por la gracia. Solamente se enfoca a Jesús, tirando las instrucciones. La mente griega es tirar lo viejo y agarro lo nuevo. La mente hebrea es continuar. La mente griega es discontinuo. Viejo, nuevo. La mente hebrea no. La palabra de Dios viene de la antigüedad y va así. No hay una división. El cristianismo lo que hizo es dividir totalmente el mundo judío, el mundo hebreo y el mundo cristiano. El Mesías y la iglesia. Moisés y el Evangelio.
Los mandamientos por un lado y la fe por otro lado. ¿Se entiende? Los mandamientos por un lado y la fe por otro lado. Moisés por un lado, el Evangelio por otro lado. El Mesías por un lado, la iglesia por otro lado. Ahí se puede entender lo viejo y lo nuevo. El origen no es esa. Vamos a ver Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo pone ahí? A ver, David, ¿puedes leer 4.2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Sí, dice que no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Aquí hay un problema muy, pero muy grande. De la época de los apóstoles ya viene ese problema. ¿El problema cuál es? Que los copistas, que los escribas han cambiado según su creencia. Imagínense, en el año 230 después de Cristo, con Constantino. Muy pocas personas leían. En la época de Jesús, casi el 90% eran analfabetos. Entonces, ¿quién gobernaba las masas de personas? El que sabía leer y escribir. Ese hablaba y la gente solamente retenía lo que oyó. Como no podía leer, no podía escribir, solamente oía lo que uno decía. ¿Se entiende? Entonces se torció totalmente el origen de la palabra. Ahora sí, cuando vinieron los escribas y los copistas gentiles, cuando ellos podían cambiaban el original según su creencia. Pero menos mal tenemos copias de las cartas, de los escritos del original del hebreo. El problema es cuando está en griego y del griego los cambian. Ya son copistas gentiles que no entienden y según sus creencias ellos van cambiando. Después les voy a mostrar uno que sale exactamente en la Biblia. Les voy a mostrar un defecto. Vamos a volver a Efesios. Vamos a avanzar de a poco. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Cómo dice ahí? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, pone vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros, aunque ustedes no vivan así, vamos a pensar, pero estamos dentro de una guerra espiritual. Existen dos fuerzas muy, pero muy grandes. Una fuerza que viene de Israel, de los escritos, de los profetas. Una fuerza que emana para todo el mundo de ahí. De ahí. Porque Dios allí puso. Y otra fuerza que Satanás ha puesto en los hombres. Una fuerza tan fuerte que no tiene nada que ver con la que viene de aquí. La gente normalmente piensa que está bien con Dios, piensa que está bien con Jesucristo, pero es una fuerza totalmente diferente a la de Dios. Vamos a ver, aquí dice vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos. ¿Se acuerdan el primero? ¿Cómo se vistió el primer hombre? ¿Se acuerdan cómo se vistió él? Con las hojas de una. Sí, Adán y Eva, ¿no? Ellos se vistieron de hojas de hojas de higuera. Hojas de higuera. Se taparon su vergüenza, ¿se acuerdan? Esa es la primera vestidura que sale en la Biblia. Ellos, ¿por qué querían taparse? ¿Por qué querían vestirse? ¿Por qué querían tapar esa vergüenza? ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la palabra de Dios. La segunda vestimenta, ¿cuál era? Una vestimenta que Dios misma preparó de un cordero. Piel de ¿Sí? cordero. Dios mismo preparó y les entregó.
¿Mm? Vamos a ver Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Isaías 64, versículo 6. ¿Cómo dice ahí? ¿64:6? ¿Alguien puede leer? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, Dios mira al que vive sin la instrucción de Dios. Sin la instrucción de Dios, sin la fuerza que viene de Dios a través de los profetas, de los escritos, sin esa fuerza que viene de allá, ¿qué es entonces la justicia? Nuestra justicia. Nuestra justicia se refiere a nuestro conocimiento. ¿Se entiende? Eso es lo que debemos pensar y entender muy bien. ¿Mm? Vamos a ver en Efesios. Vamos a ver un poquito más Efesios. Vamos a continuar. Versículo 12. ¿Cómo pone ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aquí ya sale. No es que tu vecino es malo. No es que mi profesor es malo. No es que mi mamá y mi papá es malo. No es así. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? Contra los humanos, contra las personas. Sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, se está realizando una gran guerra espiritual. Muchos están retornando al origen, al olivo natural. Muchos están retornando. Para ese retorno hay muchos dardos, hay mucha guerra, para que no puedan llegar, para que no puedan entender la gente. Dice huestes espirituales. ¿Qué eso es? Una fuerza diabólica, ¿no? Son demonios. Sí. Vamos a ver un poco cómo trabajó eso. En Mateo vamos a ver. Vamos a ver San Mateo, capítulo 11, versículo 13. A ver, Fran, cuando puedas leer. San Mateo, capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Sí. Sí, no, hasta ahí. Dice, porque todos los profetas y la ley, ¿qué dice? Profetizaron hasta Juan. Muchas iglesias, muchas creencias se fundamentan en este único versículo. Cuando uno lee, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿qué entienden ustedes por eso? Los profetas y la ley. Y en la época, es decir, que Juan el Bautista fue el que habló realmente de todas estas cosas, sí, al pueblo para conocerle a Jesús, antes que Jesús comience a predicar. Sí, vamos a ver. Aquí pone una cosa, vamos a ver, mira. Porque todos los profetas y la ley. ¿De qué está hablando profeta y la ley? Está hablando de la antigüedad, ¿no? Antiguo Testamento, como conocemos, ¿no? Claro. Han profetizado, han hablado o sirve o vale hasta Juan el Bautista. Sí. Pero en realidad esta Biblia se tradujo del griego. Unos copistas griegos han hecho. Pero la traducción del hebreo dice así, atiendan bien. Porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan.
¿Ven la diferencia enorme? Dice que todos los profetas de la antigüedad y la ley profetizaron acerca de Juan. Juan fue el que le presentó al Mesías. Sí, ¿Sí o no? sí, claro. Él fue el que le presentó. Entonces profetizaron acerca de Juan. Pero los copistas, según su idea y según el cálculo que ellos tenían, pusieron ahí hasta Juan. Y ahí empieza la división. Ahí uno empieza a crear un Jesús fuera de Israel. Un Jesús que viene fuera de esa fuerza que Dios ha puesto en Israel. ¿Se entiende? Por eso hay que ver una cosa. Vamos a ver un poquitito. Dice, todas las traducciones que fueron del griego está adulterada. O sea, todas las traducciones. La Biblia Reina Valera, por ejemplo, viene de una traducción griega. Pero gracias a Dios que tenemos el origen en hebreo. En el origen del hebreo pone acerca de Juan. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito más. Había un hombre que se llamaba Ignacio de Antioquía. ¿Usted ha escuchado hablar de él? De Ignacio de Antioquía. Sí. Él vivió 180 años después de Cristo. Este Ignacio de Antioquía dijo una palabra. Dice, hablar de Cristo y vivir como judío es una tontería, así dijo él. Y este Ignacio de Antioquía, este es, ¿cómo se llama? Vamos a decir, un fundador del cristianismo. Uno de los brazos más fuertes. Este así hablaba. O sea, miren, 180 años después de Cristo ya estaban haciendo eso. Antes de él había otro que se llama Justino Martí. Era un filósofo. 150 años antes de Cristo. Él tenía un libro que se llama Diálogo con Trifo en Corinto. Él comenzó a escribir lo que él quería en contra del judaísmo, en contra de Israel. Y de ahí nace el cristianismo, que nosotros conocemos hoy como cristianos. Y si seguimos hasta la línea de hoy, vemos los pastores y las personas que están enseñando la Biblia, enseñan sin tener la fuerza que viene de los escritos y la ley hebrea, que viene de allá, que viene de Israel. ¿Se entienden? Por eso nosotros eso tenemos que pensar y analizar perfectamente. Este Ignacio de Antioquía, 180 años después de Cristo, dijo así: el obispo está en lugar de Dios. Así puso él. El obispo está en lugar de Dios. Los presbíteros en lugar de los apóstoles. O sea, los presbíteros, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Cómo? Presbíteros. Los presbíteros. Sí. Están en vez de los apóstoles. Entonces ahí podemos ver perfectamente la división que hay. Esto es nuevo, nace el cristianismo. Y esto es lo antiguo. Israel, los hebreos, los escritos, los maestros. Vamos a pensar. Jesús es Yeshua. Es Yeshua, es judío. Pero en nuestra mente, en la mente de la gente hay un Jesús que rompió con el judaísmo. Yo no estoy hablando, atiendan bien lo que les voy a decir. Yo no estoy hablando de que tenemos que convertirnos al judaísmo, de ser un judío. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que regresemos al olivo natural, a la raíz que es Israel, a los escritos que vinieron de ahí, a la fuerza que viene de ahí. ¿Se entiende? Ahora tenemos un calendario totalmente diferente al calendario que Dios ha mandado y ha instruido a Israel. Tenemos fiestas totalmente diferentes a las fiestas que Dios ha mandado y ha instruido a Israel. ¿Quién ha hecho todo eso? Aquí están. Justino Martín, Constantino. Cuando murió Constantino, ¿se acuerdan? Se creó la ciudad Constantinopla. Constantinopla. Sí, y ahí comenzó el auge del cristianismo. Y es lo que conocemos hoy. Es lo que conocemos hoy.
Y también los pastores y los evangélicos, ellos aprendieron también un Jesús y leen la Biblia, pero sin la fuerza que viene de allá. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito una cosa, Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículo 3. El que tenga puede leer. 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire lo que dice aquí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En hebreo dice, Ume mekah hela aor, dice, ¿no? Ume mekah hela aor. Aor es la maldición más grande que existe. Aquí pone, y maldeciré. ¿A quién es? Y le va a maldecir a los Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Esa maldición que está contando aquí en hebreo se llama Ahor. La maldición de Ahor. Esa es la maldición más grande que existe. ¿En qué consiste esa maldición? El que está bajo esa maldición, esa persona lee pero no entiende. Busca y no encuentra. Se le dice y no entiende, no escucha. Esa es una maldición la más grande. ¿Saben a quién le sucedió esa maldición? Está llena la Biblia. Esa es una maldición. ¿Por qué uno tiene esa maldición? Aquí sale. ¿Por qué uno tiene esa maldición? A ver, ¿alguien puede decir por qué? Recién leímos. Por maldecir a... Sí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra en Israel es bendita. Todas las naciones del mundo en Israel es bendita, en lo que se emana de ahí, en lo que Dios dejó ahí para el mundo entero. Por eso el mundo entero es bendito por las escrituras que vienen de Israel y por las enseñanzas que vienen de ahí. ¿Se va entendiendo? Entonces a mí no me importa Israel. Yo creo en Jesús y por la fe soy salvo. Yo vivo bajo la gracia. Se cambió. Se cambió la instrucción, los mandatos por la gracia. Se cambió, ¿cómo se llama? Moisés por la iglesia. Moisés por el evangelio. Se cambió los mandamientos por la fe. Fueron cambiando totalmente. Sin tener en cuenta de dónde viene y emana esa fuerza que viene de Dios. La fuerza de Dios no viene de ningún otro lado. Eso hay que entender. La fuerza de Dios no viene de ningún otro lado. Viene de lo que Él ha dejado allá a su amado pueblo. De ahí viene. Por eso ahí tenemos que ir para entender. Ume mekah hela aor. Ume mekah hela aor. El que está bajo la maldición de Ahor, ese está perdido. Solamente de una manera se puede salir de esa maldición de Ahor. De estar humillado. Y despojado, apóstol Pablo dice, ¿no? Despojado, dice, del viejo hombre. Quitar las enseñanzas falsas. Deshacerme de todo lo que he aprendido. Y ir al origen y buscar. Y, ¿cómo se llama? Injertarme en ese olivo natural. De allí viene la savia para mi vida y de ahí viene la savia para que yo tenga mucho fruto y mi vida sea una vida de gran éxito. ¿Entienden? Por eso yo sé que puede ser que les cueste un poco entender, pero hay que mirar las escrituras y tenemos que ir al origen de toda esta parte. ¿Se entiende? Vamos a ver en Efesios. Vamos a ir a Efesios otra vez. Vamos a continuar. Efesios, versículo 13. ¿Alguien puede leer? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí. Vamos a ver un poco. Deuteronomio
capítulo 10, para entender mejor. Deuteronomio capítulo 10. Esa parte es importante. Deuteronomio 10. Versículo 11 al 13. ¿Alguien puede leer? Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, y que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Sí, Dios dice solamente que guarde sus instrucciones, su palabra. ¿Para qué? Para que seamos, ¿cómo se llama? Benditos. ¿Sí o no? Porque en su instrucción hay una gran enseñanza y sabiduría y conocimiento para nosotros. Por eso tenemos que ir revistiéndonos de coraza, de espada, ¿no? ¿Sí? Así como estamos aprendiendo. Vamos a ver Lucas. San Lucas capítulo 4, versículo 5. A ver, David, cuando tengas, por favor, lee. San Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Vamos a ver. Aquí está saliendo sobre algo terrible. Ahí se van a dar cuenta qué está pasando. San Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Quién tiene el poder del mundo? Satanás. A él se le fue entregado, dice, ¿no? Claro. A Jesús mismo le estaba tentando. A Jesús mismo quería que, ¿cómo se llama? Convencer. Yo te voy a dar todas estas cosas. Tú no tienes, pero yo te voy a dar todas estas cosas. Si postrado me adorares. Sí. Pero Jesús, ¿qué es lo que tenía? Jesús tenía la instrucción. La instrucción es lo que le hacía rechazar esa fuerza. ¿Sí o no? Por eso, si no tenemos nosotros la instrucción, si no conocemos la instrucción, si no vamos al origen, nosotros vamos a caminar conforme a un pensamiento totalmente errado a la fuerza que viene de allá. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1 y 2. ¿Cómo dice ahí? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí. ¿Qué fue? Nosotros íbamos caminando por un lugar errado, ¿no? Así como zombie, ¿no? Así íbamos, ¿no? Íbamos caminando por un lugar errado, aunque tenía una religión, aunque tenía una creencia, pero mi creencia fuera del origen, fuera de los escritos, entonces mi creencia, ¿cómo está? Totalmente está errada, ¿sí o no? Acá dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antiguamente, siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo corre muy fuerte, tiene una fuerza extraordinaria. Viene ya de la época de Justino, viene la época de Constantino, ¿sí o no? De Ignacio de Antioquía, viene una corriente muy fuerte y la gente va ahí. Ustedes vieron aquí en España, en Valencia, ¿no? Las fiestas grandes que hay en las fallas, cómo se adoran esas imágenes grandes, y en cada barrio, en cada lugar,
los grupos de personas desfilan y tienen que pasar y dejar sus flores para cubrir el manto de esa Virgen, ¿ven? En Sevilla vieron las fiestas gigantes que sacan a pasear a las estatuas, ¿no? Y bailando en los cofradías, ¿no? Las cofradías, ¿no? De cada iglesia que sacan a pasear a su estatua, ¿no? Y la gente llora y le agarran a los bebés y le alzan y le tiran prácticamente a la estatua para que le toque la estatua, ¿no? ¿Han visto eso, no? La gente piensa que está bien, pero miren el origen de dónde vino. El origen está totalmente apartado de Israel, apartado de sus maestros, de sus rabinos. ¿Se entiende? No estoy diciendo que tenemos que ir a una sinagoga. No estoy diciendo que tenemos que cambiarnos y ser judío, así, ¿no? Judaizar. Apóstol Pablo, ¿qué dijo? Cada uno, como fue llamado, que se quede, dice. Así dice, ¿no? Lo que estamos hablando es de regresar a la savia. Solamente ahí. De regresar al inicio. ¿Se entiende? Apocalipsis, vamos a ver un poquito más. Apocalipsis capítulo 12. A ver, David, ¿puedes leer? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Atiendan bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es esa mujer? Se llama Israel, sí. Entonces el dragón se llenó de ira contra, vamos a poner ahí, Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Quiénes son el resto? Los que regresan al origen, a la savia. Los, vamos a decir así, los gentiles, ¿no? Vamos a decir así. Todos nosotros, ¿no? Que estamos regresando a la palabra y guardando la palabra. Miren lo que pone. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ahí se entiende? Entonces la guerra ¿contra quiénes? Contra aquellos que guardamos los mandamientos, con aquellos que obedecemos, con aquellos que caminamos conforme a la instrucción que Dios nos da. Por eso tenemos que mirar y ver qué instrucción tengo. Y cortamos de Justino, y cortamos a Ignacio de Antioquía, y cortamos a Constantino, cortamos a los pastores que viven fuera de la savia, que entraron en una universidad o estudiaron con otros pastores, pero no saben de dónde realmente viene la savia, no tienen el conocimiento. No es culpa de ellos, no es culpa de nosotros, porque hemos nacido así. Ellos han nacido en ese entorno también. No es culpa, pero se arrastra esa maldición. Por eso hay que salir. Si hay humildad, por medio de la humildad se puede salir de esa, ¿cómo se llama? Umeme kajela aor. Esa maldición de Aor. Esa maldición de Aor se puede salir con la humildad y despojándonos. ¿No? ¿Se va entendiendo? Vamos a volver a Efesios. Efesios, versículo 13. Vamos a leer otra vez. A ver, ¿alguien puede leer? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sí, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo podemos estar firmes nosotros? Conociendo la palabra de Dios. Muy bien, sí. Vamos a ver un poco qué pasa aquí. El versículo 14, ¿cómo pone ahí? Estad pues firmes, ceñidos en vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Sí, vamos a quedarnos un poquito aquí. Aquí pone, estad pues firmes. Firmes, dice, ¿no? Después, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Atiendan un poco bien. En aquel tiempo, bueno,
usaban, ¿cómo se llaman? Una tipo falda larga, ¿no? Los judíos, ¿no? Sí. Entonces, si uno está en guerra, no puede pues correr, pues se va a tropezar y se va a caer y se va a romper su nariz, ¿no? No puede correr, ¿no? Entonces, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa eso? Que ellos alzaban su pollera, ¿no? Alzaban su chirimbolo que tenía, que le molesta, no puede correr, ¿no? Entonces alzaban un poco como los escoceses, que era como una minifalda, ¿no? Y después con su cinturón ellos ataban eso. Ceñidos, dice, ¿no? Y después, ¿qué tenían más? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿con qué hay que ceñirse? ¿Con qué hay que estar preparado para la guerra? ¿Con qué? Con la verdad. ¿Y dónde está la verdad? La palabra. En el origen. En el origen. Porque la palabra, todo el mundo tiene la palabra. Sí, pero Todo el nadie mundo habla de practica. la palabra. Pero la verdad, ¿dónde está? Hay que ir al origen, hay que conocer desde un principio ese entorno que estamos hablando. ¿Se entiende? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y después qué dice? Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza en ese tiempo, ¿ustedes saben qué es la coraza en ese tiempo? Sí, es como una armadura solamente para el pecho. Un chaleco así Sí. de... Entonces, atiendan un poco bien. Uno que tiene la coraza y enfrente está el soldado malo y tiene que pelear. Uno que tiene la coraza, si da la espalda pues no tiene. Va a estar descubierto, ¿no? Entonces le puede clavar ahí, le puede matar, ¿no? Por eso hay que estar de frente con la coraza, ¿no? Hay que estar dispuesto a luchar, no a correr. ¿Se entiende? No a correr, no a abandonar, no a dejar. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Después, ¿qué dice? 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, tan hermoso es el que camina con esta verdad, ¿no? ¿Sí o no? Muchas personas están buscando esta verdad. Muchas personas no saben porque todavía están bajo esa maldición de ahorro. Que leen, no entienden. Buscan, no hallan, no encuentran la verdad. Muchos. Pero mira qué hermoso que uno que tiene la verdad, que salió de esa maldición y puede ver, le puede enseñar, ¿sí o no? A esas personas que están buscando. Hay muchas personas que están verdaderamente buscando, pero no encuentran. Dios se va a encargar de hacerle encontrar a ellos la verdad. Uno que camine y esté buscándoles a ellos, que es enviado por Dios. ¿Se va entendiendo? 16. ¿Cómo Sobre dice? todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí. Y Después. tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es un casco, ¿no? ¿Un casco de qué? Un casco de la salvación pone. Entonces, eso es lo que hay que entender. Este casco, vamos a decir así, simboliza el aprendizaje que tenemos, el apartarnos de la corriente que tiene este mundo. Porque ¿de qué es lo que somos salvos? Somos salvos de varias cosas. Del infierno, de este mundo, de tener una buena salud, de muchas cosas somos salvos. ¿Se entiende? Principalmente mientras que estamos en esta tierra, somos salvos de la corriente que tiene este mundo, que es tan fuerte la corriente que hay, que nos lleva, que transporta a la gente que no tiene ese yelmo, que no tiene esa sabiduría. ¿Se entiende? Vamos a ver Isaías 49:2. Un poquito ya vamos a terminar. A ver, David, ¿puedes leer? Isaías 49:2.
Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por seta bruñida, me guardó en su aljaba. Sí. Dice aquí, atiendan bien. Dice, y puso mi boca, ¿cómo qué dice? Como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. ¿Saben lo que es la saeta? ¿Qué es la saeta? Saeta, usted conoce la lanza, ¿no? La saeta es la punta, esa que va enroscada. ¿Se entiende? Y después, ¿qué dice aquí? ¿Leen por Fran? El versículo 2, ¿cómo pone? Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Sí, entonces sale dos cosas. Sale una cosa saeta. ¿Qué es la saeta, dijimos? La punta de la lanza. La punta de la lanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno iba a la guerra, tenía uno de su lanza, pero va en una bolsa. Esa bolsa se llama aljaba, la bolsita que tenía ahí. Y ahí que tenía varias puntas, varias saetas tenía ahí. ¿Se entiende? ¿Qué dice? Y miren lo que pone. ¿Qué dice? Y puso, ¿qué dice? Mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Qué precioso, ¿no? O sea que tenemos fuerza, con la palabra tenemos fuerza para que para destruir al que nos ataca, ¿sí o no? ¿Sí? En la boca tenemos, dice, ¿no? Entonces, aunque la gente puede ser que quieran discutir a veces, pero cuando nosotros podemos destruir a ellos con la palabra nada más. Porque no es la guerra contra la carne y sangre, no es la guerra contra esa persona, es la guerra contra el que está gobernando la mente y el corazón de esa persona. Por eso con mucha mansedumbre, y ahí sacas tu lanza, o sacas tu espada, ¿no? La palabra misma le va a hacer entender. ¿Se va entendiendo? Sí. Más o menos, ¿no? Vamos a volver a Efesios. Versículo 18. ¿Alguien puede leer? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, después. Y para mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí. Aquí, apóstol Pablo, ¿dónde está? Está en la cárcel. No está él orando. No pide oración para que le liberen de su prisión. ¿O está pidiendo eso? En esta época, si algún hermano, alguien está preso, ¿cómo van a estar todos orando para que sea libre, no? Está por ser decapitado. ¿Y él por qué está pidiendo la oración? Miren, lo vamos a leer otra vez. 19, ¿no? Sí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, para que tenga, ¿qué se llama? Para que tenga conocimiento para dar la verdad. ¿Sí o no? Para eso él pide la oración. ¿Después qué dice? 20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Sí. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Denuedo significa con precisión. Hable de él. Que no meta algo más o que saque algo menos. Que con precisión, con exactitud hable. ¿Qué cosa? Lo que hablaron los profetas, lo que habló Moisés, lo que enseñó el Mesías. Que hable con precisión todas esas cosas. Ahora vivimos en una etapa, en una época donde se ha cortado